Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro tiempo de la comunidad contigo. Entramos en el último devocional de la serie Pensando Bíblicamente y vamos a estudiar un tema muy importante que tiene que ver con la necesidad de enseñar a nuestros hijos a pensar bíblicamente. Hay un pasaje del que hablé anteriormente en otra serie de devocionales acerca del libro de Jueces y está en Jueces 2 del 7 al 10 y dice así: El pueblo sirvió a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quienes habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, murió cuando tenía 110 años, y lo sepultaron en el terreno de su heredad, en Timnat Serach, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y saben, quisiera resaltar este último versículo, el versículo 10, que nos muestra primero una generación que había conquistado Canaán, esa generación que sirvió a Jehová. Y por otro lado, la siguiente generación, es decir, los hijos que no conocían a Jehová, que no sabían lo que él había hecho por Israel, porque dice que se levantó una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Lamentablemente, la generación que entró con Josué a la tierra prometida estaba tan preocupada en la conquista de la tierra, en realizar la obra que el Señor les había encomendado, que se olvidaron de enseñar a sus hijos quién era Jehová, el Dios que les había dado esa tierra. Y a través de todo Jueces podemos ver las consecuencias de la vida de los hijos de Dios, de los hijos que no fueron enseñados por sus padres a pensar bíblicamente, que no fueron enseñados con la palabra del Señor. Y pienso que uno de los más grandes males del pueblo de Dios, de la iglesia, en estos tiempos es el mismo. Tal vez somos personas muy comprometidas que trabajan duro en la obra del Señor, pero nos olvidamos de instruir a nuestros hijos en la palabra. No les mostramos quién es el Señor de nuestra salvación, para que nuestros hijos sepan lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y cómo, además, Él quiere que nosotros vivamos de acuerdo a su consejo. Ahora, eso no solo se aplica a los que trabajan de una forma ardua en la obra, es decir, pastores o líderes de la iglesia, sino a toda persona que es parte del cuerpo de Cristo. En el pasaje vemos que el problema no eran los hijos de Josué, eran los hijos de todo el pueblo de Israel. Creo que es fácil vivir con las bendiciones del Señor. Nos encanta saber cómo el Señor bendice nuestra vida y cómo bendice a nuestra familia. Lo difícil es mostrar a nuestros hijos de dónde vienen esas bendiciones. Lo que ellos están aprendiendo es que tal vez nosotros somos los proveedores, los que proveemos todo para ellos, y creo que no ven la fuente verdadera de provisión. Estamos tan ocupados en proveer para los nuestros que nos olvidamos mostrarles al verdadero proveedor. Estamos tan enfocados en proveer para nuestra familia que nos olvidamos quién es el que realmente provee. El problema en el que también hemos caído en las iglesias es que como padres pensamos que la responsabilidad de la salud espiritual de nuestros hijos debe ser vigilada por la iglesia, sea la escuela dominical, el ministerio con adolescentes o con jóvenes. Pero ¿qué hacemos en este tiempo que estamos pasando de pandemia? En el que hemos pasado en algún momento 24 horas del día encerrados en nuestra casa con nuestros hijos.
Y tal vez lo que nosotros pensamos es que tenemos que transferir a alguien esa responsabilidad. Entonces, algunos hemos optado por poner a nuestros hijos en colegios cristianos. Y no digo que esté mal hacerlo, ya que son una buena opción de un buen ambiente sano y con muchos principios. El problema es la motivación que podemos tener como padres cristianos buscando que en el colegio se les enseñe lo que nosotros teníamos que enseñar. Que el colegio sea quien los guíe en el camino del Señor y no nosotros. Entonces, como la generación que entró a la tierra prometida con Josué, los padres tal vez hemos dejado de lado la responsabilidad que Dios nos ha dado y pensamos que principalmente somos proveedores materiales, dándoles alimentación, vestido, techo, y también proveemos algo de afecto, de cariño. Pero en Deuteronomio 6 del 4 al 12, que es un pasaje que no me canso de leer y de leerlo a la iglesia, la instrucción dada a los padres dice: escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en tus postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Y sucederá que cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, con ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, con casas llenas de todo bien que tú no llenaste, con cisternas cavadas que tú no cavaste, con viñas y olivares que tú no plantaste, y cuando hayas comido y te hayas saciado, entonces ten cuidado. No sea que te olvides de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. ¿Saben qué? Cuando nosotros leemos todo esto, viene una instrucción y viene también una advertencia. Nosotros podemos dejar de lado a Dios. Podemos pensar que con lo que estamos viviendo está bien y olvidarnos de Dios y olvidarnos de comunicar a nuestros hijos quién es Dios. Ahora, en el versículo 7 leemos claramente que Dios nos ha dado una responsabilidad de enseñar a nuestros hijos a pensar bíblicamente, a poner su mirada en su palabra. Ahora, no solo con nuestras palabras, y tal vez en un tiempo devocional, en un culto familiar, sino en todo momento y con todo lo que hacemos. Tenemos que mostrarles al Señor de nuestra salvación. No tenemos que olvidarnos de ese Dios que nos ha sacado de la esclavitud del pecado. ¿Para qué? Para que ellos también puedan recibirle como Señor y Salvador y puedan vivir además conforme a su palabra. He escuchado a muchas personas protestar con la iglesia o protestar con un colegio o con alguna organización cristiana a la que ellos han puesto a sus hijos, porque no les enseñan a sus hijos lo que les deberían enseñar. Y por eso sus hijos se están descarriando y han perdido el interés por el Evangelio, o han perdido el interés por las cosas que hacen los cristianos. Saben, muchos incluso han dejado la iglesia por ese motivo, porque la iglesia nunca se hizo cargo de sus hijos. Y saben, no digo que tal vez no haya problema en una iglesia o tal vez en un colegio, pero una cosa sí es cierta: hay un grave problema de la comprensión del papel que Dios nos ha dado como padres. Y seguramente hay un gran problema en la salud espiritual de la familia. La responsabilidad de guiar a nuestros hijos por el camino de la cruz es nuestra.
La iglesia y nuestros hermanos pueden apoyarnos, pero no podemos pasar a nuestros hermanos, a nuestros líderes, a nuestra iglesia, a un colegio, la responsabilidad que Dios nos ha dado. Amamos a nuestros hijos y por eso les damos cariño, por eso les traemos comida, les damos ropa, un techo y tal vez hasta cumplimos con muchos de sus caprichos o de sus gustos. Pero saben, si realmente los amamos, no podemos perder de vista la necesidad más grande que ellos tienen. Esa necesidad, primero, es que escuchen el Evangelio y entonces puedan tener a Jesús como su Señor y Salvador. Pero luego, que podamos enseñar a nuestros hijos a pensar bíblicamente, a vivir conforme a su palabra, a la palabra de Dios. Es el legado más grande que podemos dejarles. Salvación y una vida en el Señor. Así les enseñaremos que la verdadera vida se basa en tesoros celestiales y no en tesoros terrenales. Saben, yo quiero que Dios bendiga a mis hijos, pero sobre todas las cosas, deseo que el Señor bendiga a mis hijos con salvación. Yo sé que a mis hijos Dios les ha dado capacidades y quiero que las desarrollen. Pero ¿de qué serviría si ellos un día no van a llegar a los pies de Cristo? Saben, si somos hijos de Dios, nuestros hijos van a aprender de nosotros. ¿Se han puesto a pensar qué es lo que nuestros hijos están aprendiendo de nosotros? Es sumamente importante que les enseñemos la palabra de Dios, pero es igualmente importante que nuestros hijos vean nuestro ejemplo como hijos de Dios, que vean esa palabra de Dios hecha carne en nuestras vidas. No podemos caer en el comportamiento de los fariseos, que eran criticados por Jesús. En Mateo 23:3, Jesús dice que no hagamos como ellos, que dicen y no hacen. ¿Saben? Y de este versículo sale esa frase tan trillada, pero que tal vez es pertinente para el comportamiento que tal vez muchos de nosotros tenemos, que dice: tus actos gritan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Si somos verdaderamente personas que piensan bíblicamente y que viven bíblicamente, vamos a enseñar a nuestros hijos con nuestra boca y con nuestros actos a pensar bíblicamente y a vivir bíblicamente. Nuestros hijos son nuestro reflejo. Por eso Pablo pone como requisito para el liderazgo para los ancianos en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 que los ancianos tienen que tener hijos que están bajo el control de sus padres. Ahora, tal vez suena duro, pero podemos tener una muy buena fachada, aparentar mucha piedad y también mostrar mucho amor al ministerio. Podemos mostrarnos como muy buenos cristianos. Pero saben, nuestra vida se va a reflejar en cómo son nuestros hijos. Si son libertinos, si son rebeldes, como dice Tito 1:6, es muy posible que nosotros estemos viviendo una doble vida. Y nuestros hijos están imitando la parte secreta de esa vida que nosotros estamos llevando. Por todo lo que hemos hablado, tenemos la necesidad de enseñar a nuestros hijos a pensar bíblicamente. Y para terminar, quiero leer un pasaje que realmente me encanta en este sentido y que ya lo hemos leído reiteradamente en los anteriores devocionales y está en 2 Timoteo 3, los versículos del 14 al 17, que dice: pero tú persiste
en lo que has aprendido y te has persuadido, sabiendo de quiénes lo has aprendido, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Saben, quiero que estas palabras puedan ser dichas a mis hijos como reflejo de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, convenciéndoles de pecado, de justicia y de juicio, y del trabajo que estamos realizando con mi esposa en sus vidas. Y debería ser el deseo de cada padre y madre que conoce a Jesús. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, por este día y gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una responsabilidad tan grande con nuestros hijos y te pedimos que tú nos ayudes a poder enseñarles a pensar bíblicamente. Es tan importante que podamos hacer esto, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes. Sin ti no lo podemos hacer, Señor. Que nos ayudes a vivir vidas que te agradan, vidas que te muestran, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas y que tengan una hermosa semana. Buenos días.